Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios, que es una de las razones por las cuales estamos aquí, y que también siente uno que como que es una obligación que tenemos en este tiempo de transmitir la palabra de Dios en momentos como estos, cuando no hay nada que sirva de aliciente y que sea alentador. Ahí está la palabra del Señor, que es la que nos alienta, que es la que nos ayuda, que es la que nos fortalece. Y saludamos a todas las familias, a todos los jóvenes, damas, caballeros, niños, todo el que nos escuche y el que nos pueda ver, pues les saludamos en esta hora, deseando serle de bendición y de alentarle con esta palabra. Quiero hablarles en esta hora acerca de estar preparados. Últimamente hemos oído tantas cosas, hemos visto y oído muchas cosas que son desalentadoras, otras que desalientan a las personas, pero que no se sabe si son así o no son así. Pero yo lo que quiero decirle en esta hora es que a quien usted debe oír es la palabra de Dios, y a quien debe oír es a Dios. Las noticias del mundo son bastante desalentadoras. La gente habla, dice y no se sabe realmente, pero lo que sí quiero decirle es que Dios tiene la palabra para alentar a su pueblo. Yo por eso quiero hablarle acerca de estar preparados, porque la gente habla de que la vacuna que se está haciendo, que se está inventando, que es la marca, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo quiero decirle una cosa: la iglesia del Señor no va a ser eterna en este mundo, va a irse en cualquier momento. La Biblia dice que desde que nos convertimos al Señor Jesucristo, Dios puso un sello en nosotros como propiedad de Él que somos. Y antes de que sucedan las desgracias más horribles en esta tierra, Dios habrá de sacar a su pueblo. Por eso quiero utilizar este título, estar preparados. Y quiero para reforzar esto leer Lucas capítulo 12 verso 40. El Señor dijo así: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y de ahí arrancamos con esta palabra para hablarle al pueblo del Señor. Yo quiero decirle que Dios tiene controlados los tiempos. Dios es el que dirige la historia, Dios es el que controla, Dios es el que ordena, Él es el que prescribe los tiempos, y Él ha ordenado los tiempos de la humanidad. Y aunque la ciencia no concuerde con los tiempos de Dios, nosotros sabemos que Dios está al mando de todas las cosas. Él ordenó que en su palabra estuvieran ordenados los tiempos, y los tiempos obedecen a la palabra de Dios y al cumplimiento de la palabra de Dios. Nada ocurre solamente porque sí. Dios está allí al control de todo, y como diría Nabucodonosor, Él muda los tiempos y las edades. O sea que Él es el que está al control. Quizás usted está afligido, usted está preocupado, está desesperado. Mucha gente ahora está pensando qué será de ellos al día de mañana. Yo quiero decirles que el Señor a su pueblo le ha hablado y le ha dicho por tiempos que se prepare. Nosotros no vamos a quedarnos en esta tierra a ver cómo se desenvuelve la historia. Nosotros por la Biblia sabemos cómo se va a desenvolver la historia. Yo quiero hablarle entonces en esta hora y concientizar al pueblo del Señor, concientizar a todo aquel que es creyente, todo aquel que figura dentro de los creyentes, porque aquí hay que estar definido qué somos, quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. Aquí no podemos ser un punto medio,
no podemos tampoco ser nosotros una iglesia que tenga punto medio. No podemos ser esa iglesia. Ahora tenemos que estar bien definidos, porque a la iglesia que el Señor va a vomitar no es a la fría, no es a la mundana, es a la iglesia tibia, es la que será vomitada. Por eso hay que estar definidos, y Dios nos manda esta palabra: estad preparados. ¿Por qué? Porque Dios ha gobernado el mundo a través de sus tiempos, y cuando hablamos del tiempo de Dios, pues no nos referimos a esa frase que la gente usa aún para respaldar sus pecados. No estamos hablando, porque toda la gente dice el tiempo de Dios es perfecto, pero lo utilizan para justificar sus carnalidades, justificar su mundanalidad. No estamos hablando de ese tiempo. Yo me recuerdo que hasta la ex vicepresidenta de este país, cuando ya la llevaban prisionera, ella usó esa palabra: los tiempos de Dios son perfectos, y ahí está todavía guardada la pobre señora, porque no estamos hablando de esa palabra positiva que usa la gente. Estamos hablando de la palabra de Dios, cómo Dios ha ordenado los tiempos. Y yo quiero hablarle un poco de esto, porque muchos creyentes están preocupados, están afligidos, están desesperados, sobre todo los que tenemos familias. ¿Qué va a pasar con nuestra familia, con nuestros hijos? Pues nosotros, vaya y venga, ya estamos mayorcitos, ya hemos vivido ciertas cosas, pero hay un futuro allí que en los niños, y que como padres nosotros tenemos que buscar a Dios para poder también librar a nuestra familia, porque recuerde que Dios siempre piensa en la familia. La Biblia dice que cuando Noé entró en el arca, Dios le dijo: entra tú y tu familia. O sea que Dios se ha interesado en la familia, de hacerlos escapar. Dios siempre ha mostrado eso en la Biblia, y por eso como padres evangélicos, como padres cristianos, tenemos que buscar a Dios, prepararnos para hacer que nuestros hijos también busquen a Dios, sean librados de la situación caótica que se va a desatar. Si usted piensa que lo que vamos viendo ya es peor, todavía no es ni siquiera nada de lo que se va a desatar en el mundo. Pero yo quiero decirle que Dios ha venido manejando la historia, y para ello quiero hablarle de ese tiempo que Dios estableció en la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando Israel estuvo cautivo allá en Babilonia, Dios ordenó que serían 70 años que estarían ellos cautivos allá. En esos 70 años, pues Israel estuvo sin alabanza, estuvo sin revelación, no hubo mayor gloria sobre la nación por cuanto estaban cautivos. Pero un día Dios allá en Babilonia visitó un hombre llamado Daniel, que era el profeta de Dios, que estaba investigando, que estaba solicitándole a Dios misericordia, que estaba también buscando el rostro de Dios y buscando en la palabra cuándo se cumplirían los 70 años que Jeremías había profetizado que se cumplirían sobre la nación de Israel en el cautiverio. Pero Daniel entró en una búsqueda, y allí en esa búsqueda de 21 días, en esos 21 días hubo una pelea de ángeles, hubo una guerra arriba en el aire, porque había una potestad, una criatura demoníaca opuesta para que Israel no se liberara, para que Israel no le llegara la revelación. Sin embargo, Dios, que es el que manda siempre, que Dios es el que dice, el que hace, el que obra, y así truene, llueve o relampaguee, Dios está al mando. Eso lo decimos siempre con la boca grande, porque es así. Entonces Dios le revela a Daniel que hubo un principado de Persia que se opuso, pero que Miguel vino en ayuda del arcángel, del otro ángel, para ayudarlo y comunicarle la noticia. Y esta fue la noticia: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Esa fue la noticia: 70 semanas de años, y cada semana daría 7 años. Entonces 70 semanas de años
darían como resultado 490 años. Y arrancó entonces la revelación desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, de Babilonia, hasta la reconstrucción del templo y la habitación otra vez de Jerusalén. Transcurrirían 7 semanas, es decir, 49 años. Y en 49 años Israel restauró el templo y restauró la ciudad. Por eso los judíos, cuando se enfrascaron en aquella legata con Jesús, le dijeron: en 46 años fue edificado este templo, porque ellos conocían que ese tiempo se venía desarrollando así. Las semanas, esas 7 semanas, Israel, desde la salida de Babilonia hasta la llegada a Jerusalén, la reconstrucción, transcurrirían 49 años. Y así fue. En 49 años se restableció Jerusalén, se construyó el templo, el muro, y en tiempos difíciles. Pero de esas 7 semanas transcurrirían entonces otras 62. Y entre esas 62 acontecería la llegada del Mesías a la tierra, que vino Jesús a este mundo y nació. Y en esos días en que Él nació, ocurrieron cosas extrañas y peligrosas también, porque la obra de Dios siempre genera peligro. Todo aquel, dice la Biblia, que padece persecución y que se aparta de la iniquidad, el que se aparta de la maldad, padecerá persecución. Entonces, en esas 62 semanas llegó el Mesías a la tierra, y la Biblia dice que dentro de esas 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. O sea que 62 más 7 darían 69 semanas. Y entonces, cuando Cristo vino y nació en esta tierra, sintieron el peligro, sintieron los demonios, sintieron esa presencia gloriosa del Hijo de Dios, y se despertaron hasta los que estaban debajo de la tierra, debajo del mar. Se sintieron los pasos de aquel hombre santo que caminaba sobre la tierra, y los demonios no se quedaron callados, sino que dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Nosotros te conocemos, sabemos que eres el Santo de Dios. Imagínense qué tremendo aquella presencia de Jesús. Pero anterior a eso, mataron a varios niños por causa de él. Porque quiero decirle, amado hermano y amigo, desde que Cristo vino al mundo, el mundo nunca más fue lo mismo. El Señor vino y dividió la historia, y hasta los incrédulos, ateos, los comunistas usan esa frase: antes de Cristo y después de Cristo, porque después de que Él vino, el mundo nunca más fue lo mismo. Este pobre mundo que estaba en oscuridad y que estaba en angustia y que estaba sumergido bajo la potestad de Satanás, vio gran luz. Y los evangélicos que hoy conocemos a Dios, sabemos que el evangelio es la explosión de Dios que sirve para la bendición de toda la tierra. Entonces, Daniel recibe la revelación de que pasarían 70 semanas sobre el pueblo de Israel, y que dentro de esas 70 semanas ocurrirían cosas tremendas. Y hoy nosotros miramos para atrás de que muchas cosas se han cumplido, y que de esas 70 semanas se cumplieron 69 con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, quedando así entonces una sola semana de años. O sea, son 7 años los que quedan de esas 70 semanas. Imagínense, cuando Cristo murió se cumplieron 69, quedando solo una semana por cumplirse. Y esa semana es una semana de años donde se va a cumplir en el mundo muchas de las profecías de los profetas de Israel, de los profetas hebreos que profetizaron, y que Dios ha honrado las palabras de esos hombres, porque esos hombres eran fieles, levantados por Dios para el cumplimiento de la profecía y para la elaboración también de las sagradas escrituras que hoy nosotros tenemos como Biblia. Mucha gente ha muerto por causa
de esta palabra para que nosotros hoy la tengamos. Y es necesario entonces que nosotros hoy entendamos el tiempo, hermanos, que no nos aflijamos por lo que miramos ahora, por los decretos de los gobiernos, por los decretos de las naciones. Nosotros somos el pueblo de Dios que estamos esparcidos sobre toda la tierra, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Para qué? Para que Dios nos dé un avivamiento espiritual, para que Dios nos dé una victoria, para que Dios nos revele la palabra. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, y yo me volveré a vosotros, y os haré saber mis palabras, y derramaré mi espíritu sobre vosotros. Nosotros sabemos que Dios hará algo extraordinario, fuera de lo común en este tiempo. No solamente es angustia, no solamente es necesidad. El pueblo de Dios, puede que muchos de ellos tengan necesidades económicas, de alimentos, de salud, pero yo quiero decirle que nosotros tenemos que buscar al Señor y estar preparados para cualquier cosa, para cualquier situación, para cualquier adversidad. Porque aunque nosotros, los creyentes, parezcamos gente indefensa, parezcamos gente que no tenemos respaldo de nada, quiero decirle que nosotros, aunque seamos enanos, detrás de nosotros está el gigante del universo, al control de la historia, y que no hay diablo ni demonio que pueda contener el cumplimiento de la palabra. La iglesia del Señor es el organismo más odiado por el diablo, es el organismo más odiado por las tinieblas, es más odiado por los gobiernos de la tierra. Pero nosotros no estaremos aquí para siempre. Un día sonará la trompeta, y al son de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados. Y será tan rápido el arrebatamiento que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, que es muy probable que ni el diablo sienta a qué horas pasa la iglesia. Entonces nosotros estamos conscientes de que el tiempo que vivimos es terrible, es tremendo. Ya llevamos 2 meses de encierro y no sabemos cuántos más, pero aquí estamos refugiados en la mano de Dios. Y yo quiero decirle a todos aquellos hermanos que están desalentados, que están quizás tristes, que están acongojados, yo quiero decirles que el Señor dijo esta palabra: si los pajarillos que se venden en el mercado y las aves de los cielos, mi Padre las alimenta, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. La Biblia dice que no caerá ni un cabello de nuestra cabeza. Hay que tener fe en ese Dios, en ese Dios que no vemos, en ese Dios que hemos predicado ya por 2000 años. La iglesia lo ha predicado y se lo ha transferido a la siguiente generación. Pero hoy somos una generación que vemos el cumplimiento de la palabra, de la profecía. Y no hay que amilanarnos, ni aflojarnos, ni dejar que el diablo nos intimide, ni que el diablo nos amedrente a causa de la situación. La palabra del Señor nos habla: vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. De las 70 semanas que Daniel profetizó, solamente queda una semana para cumplir, porque solamente se cumplieron 483 años, quedando 7 pendientes para que llegue a los 490. Entonces hoy estamos ya, esa semana 70 que falta, esos 7 años son el gobierno del anticristo. No sabemos cuándo van a empezar esos 7 años. Lo que sí sabemos es que va a comenzar el día que la iglesia se vaya. Eso sí lo sabemos. Y yéndose la iglesia, empezará el gobierno fatídico, terrible, que mucha gente va a lamentar no haber buscado a Dios, que mucha gente se va a lamentar de haber solamente asistido a los templos, pero como simples espectadores, gente sin compromiso, gente sin fe, gente sin ningún tipo de compromisos con Dios. Y eso es lo que un día van a lamentar. Por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros tajantemente. Nosotros tenemos que ser un pueblo entendido, tenemos que ser un pueblo que comprenda la palabra de Dios. Por eso el Salmo nos dice así, con esa palabra tan dura y tan terrible, en el Salmo 32:9: no seáis
como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Nosotros no podemos ser ese pueblo como lo que Dios dijo de Israel en Isaías 1. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel dijo, no me conoce, Israel no entiende. Nosotros no podemos ser esa iglesia. No me gustaría un día a mí quedarme en la tierra y ser avergonzado ante el mundo, porque un día la gente se va a preguntar, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué perdimos el arrebatamiento? Porque fueron creyentes simplemente que se acostumbraron a estar solamente congregados, oyendo quizás las mentiras del predicador, las mentiras de los evangelistas, esas palabras agresivas y violentas que los predicadores usan contra Dios, muchas veces blasfemias contra Dios, pero que el arrebatamiento de la iglesia los va a poner en ridículo un día, porque no creían en la palabra de Dios, simplemente vivían de las ofrendas del pueblo, simplemente vivían de los diezmos de la iglesia, pero nunca tuvieron el valor de decirle a la iglesia lo mal que estaban, nunca tuvieron el valor de decirle lo frío que estaban. Lo único que les interesaba era el dinero de la gente, pero esa gente que se va a ir a la perdición los maldecirá terriblemente, porque por causa de ellos se van a perder mucha gente. Entonces yo traigo este mensaje para decirle, estad preparados. ¿Qué está haciendo usted como evangélico, como creyente, para esperar el arrebatamiento de la iglesia? Dice la Biblia, velen y oren si quieren escapar, porque como un lazo vendrá sobre la tierra, y un lazo viene a apretar, un lazo viene a amarrar y a atar a la gente, y eso es lo que viene para el mundo. Pero nosotros, los que esperamos en Dios y que ahora estamos quizás encerrados, no tenemos miedo, no tenemos ningún temor. Tampoco estamos encerrados porque estemos siendo perseguidos. No estamos siendo perseguidos. Si estuviéramos siendo perseguidos, yo no estaría aquí al frente de esta cámara, de este teléfono. No estaría tampoco en la casa, porque no podríamos estar ni siquiera en la casa. No podríamos tener ni siquiera teléfono, porque por el GPS nos localizarían prontamente. Entonces no podríamos tener ahora ese aparato en las manos. Pero yo quiero decirles, hermanos, no estamos en persecución, simplemente estamos en una prueba como iglesia. Y tenemos que salir del encierro con más incendio, con más gloria, con más poder, con más respaldo, con más unción, para ir a predicar a las calles, para ir a predicar a los barrios, para ir a predicar a las esquinas de los mercados, a decirle a la gente enferma del pecado, porque el pecado es más mortal que el coronavirus, es más mortal que la pandemia que hoy existe. El pecado de la violencia, de la maldad, del pecado, de cualquier pecado que pudiéramos mencionar, todos son iguales. No hay ninguno que sea más grave que el otro, todos son iguales y igual pierden a la gente. Entonces hoy estamos en esta situación. Yo sé que de este encierro Dios sacará un pueblo encendido, porque hay gente orando, hay gente intercediendo, hay gente leyendo las escrituras, pero también hay gente que están desalentados, y para ellos quiero decirles esta palabra, que el tiempo es significativo. Nosotros sabemos que Israel regresó del cautiverio babilónico y otra vez volvieron a caer en el año 70, cuando el general Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo y mató a las mujeres embarazadas y a los niños, los estrellaron contra las paredes. ¿Usted cree que la situación que hoy vemos es terrible? No hemos visto todavía nada comparado con lo que se ha hecho con los judíos en el tiempo de Babilonia, cuando estrellaron a los niños, mataron a las mujeres dentro de la ciudad, y en los días de Jesús, después de que Jesús se fue, él profetizó que vendría la caída de Jerusalén, y aún así Jerusalén se volvió a levantar, porque en mayo de 1948, el 14 de mayo de 1948,
volvió a ondear la bandera de Israel y era señal de que la higuera volvía a reverdecer. Y en 72 años que lleva la nación de haber vuelto a su tierra, Dios los ha bendecido, Dios los ha restaurado. Allí en esa tierra se levantaron prontamente. Hoy son una nación próspera, una nación rica, gente muy inteligente que tiene muchos premios Nobel dentro de su medicina. Entonces nosotros vemos que Israel se paró más rápido que cualquier nación. Nosotros aquí en este país vamos a cumplir casi los 200 años de independencia y lo único que hemos visto es corrupción, lo único que hemos visto son gobiernos corruptos, gente pero corrupta hasta más no poder. Pero Israel en 72 años paró su economía, su ejército militar hoy es uno de los más preparados, es uno de los ejércitos más temidos del mundo. Israel ahora tiene arsenal bélico capaz de destruir la tierra 3 veces en 72 años. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para ellos. Pero nosotros, la iglesia, también Dios hará algo glorioso sobre la iglesia. El evangelio de Dios sigue siendo el mismo. Dice la Biblia, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es la dinamita de Dios. Y cuando la iglesia se enciende, los demonios tiemblan. Cuando la iglesia se llena de oración y de poder, surge el avivamiento. Y entonces Satanás vuelve a tener ese mismo temor que tuvo hace 2000 años, allá con la iglesia del Pentecostés, donde el Espíritu Santo irrumpió con ese viento recio que soplaba y que corría y se derramó el Espíritu Santo y brotaron las lenguas angelicales, lenguas de fuego. Mucha gente hoy no cree en eso. He oído predicadores famosos que dicen que no hay ningún avivamiento profetizado en la Biblia, pero yo realmente lo que le apunto es lo que dice el libro de Cantares, cuando los profetas en un vislumbre profético tienen y ven la iglesia y dicen, ¿quién es esta? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Eso solo un avivamiento puede poner la iglesia así. Solo un derramamiento del Espíritu Santo puede poner a la iglesia de esa manera. Yo quiero decirle que yo sueño con eso y creo en eso. Y sé que Dios tendrá misericordia de su pueblo, de la iglesia. Sé que muchos ahora pueden estar desalentados, preocupados, afligidos. Pero yo quiero decirles que hay que estar preparados. Lo que venga, hay que estar preparados para enfrentarlo. Pero yo quiero decirle que la venida del Señor por su iglesia está próxima a acontecer. Por eso no hay que tener ahora desaliento. La palabra del Señor nos habla de que estas 70 semanas que Daniel profetizó, de esto hay mucho que decir, pero el tiempo es breve, sobre todo en Facebook, que uno se pasa de 1 hora, pues cortan la transmisión. Pero yo quiero decirle que de esto hay mucho que hablar, de esto hay mucho que decir. El pueblo de Dios va a tener avivamiento. Yo quiero decirle, el Dios del cielo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Lo que Dios está haciendo con su pueblo es esto, demostrándonos quién es Dios y qué quiere hacer Dios. Por eso yo quiero decirles en esta hora, muchas cosas que estaban pasando, falsos avivamientos en las iglesias, porque tristemente las iglesias sucumbieron a la presión que el mundo les impuso. Yo sé que estas cosas no son agradables. Lo que digo no es nada agradable ni quizás alentador. Pero yo quiero decirles que lo que veíamos era ruido solamente, humo artificial, terriblemente. Y eso no atrajo absolutamente nada. Pero un avivamiento original, un avivamiento glorioso, como los que han habido con John Wesley, con Carlos Finney, con Spurgeon y otros predicadores como Jonathan Edwards. Yo quiero decirles que eso es posible, y mientras haya gente clamando en este mundo, sucederá.
Porque recuerden la palabra del Señor: donde 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo que dijeren les será hecho. Hermanos, pidamos avivamiento. Derrame su alma delante de Dios, gima delante de Dios, solicitando ese avivamiento y que se conviertan las almas. Nosotros como iglesia no vamos a poder terminar la misión, porque por eso Dios enviará a 144,000 judíos. Y cuando un judío decidido con la unción de Dios, no le importa que lo maten o que lo descuarticen, él sabe que tiene una misión que cumplir. 144,000 judíos enviados a predicar la palabra de Dios. Los 2 testigos que enviarán, los 2 profetas que vendrán a predicar con poder el evangelio, y los ángeles que estarán en los aires pregonando el evangelio eterno. Yo quiero decirle que el evangelio no es la religión de ninguno ni la tradición de papá y mamá. El evangelio es la revelación de Jesucristo, y Él la trajo personalmente, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces yo quiero dejarle esta palabra. Preparémonos para ser usados por Dios y para ser visitados por su Santo Espíritu, y preparémonos para lo que el mundo nos presente, porque hay que presentar batalla también. Entonces no podemos dejar que el mundo nos arrastre. Tenemos que estar preparados. Ni la pandemia ni los decretos de los gobiernos tienen que amedrentar a la iglesia. Hoy es el tiempo que hay que estar preparados. Dios me le bendiga, Dios le guarde, y hago esta oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos en los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Y yo sé que tú vas a dar una oportunidad breve, pero breve, Dios mío poderoso, pero te pedimos que tú nos ayudes, Dios mío, a pregonar este evangelio en las calles, en hospitales, en cárceles, en las esquinas, Dios mío, de los mercados, a donde quiera sea necesario presentar este evangelio. Por eso en esta hora yo te ruego, Dios mío, que tú bendigas a toda la audiencia de Facebook, de YouTube, Señor mi Dios. Te pido que tu mano poderosa, Señor, sea obrando grandemente sobre la faz de la tierra, sobre los 4 extremos del mundo, Señor mi Dios. Te ruego que tu mano poderosa obre y visite a los cristianos. Todo desaliento desaparezca y todo lo que no concierne a la iglesia desaparezca. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias en esta hora por todo, Padre Celestial. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Sería hasta la próxima, con el favor de Dios, cuando Dios nos ayude y nos inste a traer otra palabra. Gloria a Dios. Dios le bendiga.